esa va a ser a la velocidad a la que va a funcionar el micro, ¿vale? Ojo, eso va a ser el reloj físico, no el reloj de instrucción. El reloj de instrucción va a ser 4 veces más lento, ¿vale? Es decir, si yo le meto un reloj de 1 MHz, pues va a ejecutar una instrucción cada 4 microsegundos, ¿vale? El reloj de instrucción es 4 veces más lento. Habitualmente no voy a hacer esto, es decir, no le voy a meter la señal desde fuera porque, bueno, pues necesitaría... hay que tener en cuenta que estamos hablando de un circuito integrado que es muy pequeño, son 18 pines. Si me tengo que meter fuera un 555 con condensador, la resistencia, no sé qué y tal, o lo que sea, o un generador a cristal, pues al final resulta que a lo mejor es más grande el circuito que meto fuera para meter el cristal que el propio micro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que la parte del generador la lleva interna, ¿vale? ¿Y qué es lo que le tengo que meter fuera? Pues los componentes que fijan la frecuencia, ¿vale? Luego mismo con el 555, con los monoestables, con otros tal. ¿Qué es lo qué es lo típico? Pues una resistencia del condensador, ¿vale? Cargas y descargas del condensador a través de la resistencia. Entonces, este sería un circuito básico de reloj. El generador de reloj está dentro del PIC y fuera le pongo un condensador y una resistencia. Va a ir haciendo cargas y descargas por aquí y me va a generar la señal de reloj. Aparte de generarla, esto va a ir conectado al pin del micro que se llama host 1, pues aparte de generar la señal, me la va a sacar por el pin host 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que me saca por aquí? El RPO partido por 4, es decir, el reloj de instrucción, ¿vale? Por si quiero sincronizar el PIC con algunas otras cosas que tenga ahí en el circuito, ¿vale? Bueno, veíamos el tema de que un reloj RC pues va a ser bastante malo. Luego, o sea, los errores en tolerancias de resistencias y condensadores, hablamos de bastante tanto por ciento, ¿vale? Y aparte, pues con la temperatura van a cambiar, con el tiempo van a cambiar, etcétera, con lo cual eso no va a ser tanto. Y imaginaros que queremos hacer un reloj de tiempo real, ¿vale? O sea, un reloj que tenga la hora. Le metemos una resistencia a un condensador y tenemos una tolerancia de un 10%. ¿Qué quiere decir? Que en 24 horas se va a 2 horas y media. ¿Vale? Entonces eso no es viable, ¿de acuerdo? O sea, que no me dura ni una hora el reloj, puesto no, en 60 minutos iría 6, ¿vale? Así que, bueno, es un poco de esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta algo que sea mucho más exacto. Y hablaríamos ahí siempre de un oscilador a cristal. Bueno, pues el oscilador que lleva dentro puede funcionar como un oscilador a cristal. Eso quiere decir que le pongo fuera un cristal y me va a generar una señal, y en este caso, pues con el cristal, pues hablaríamos de que las tolerancias son partes por millón, con lo cual, pues sí que puede funcionar como reloj de tiempo real. El montaje típico entonces va a ser este. Con un PIC 16884 siempre vamos a tener este montón. Es muy difícil, si os ponéis a buscar circuitos, documentación que veáis por internet, veréis que es muy difícil encontrar otro circuito con otro montaje distinto de este. Entonces, típicamente vamos a tener el oscilador a cristal y un par de condensadores. Los condensadores sirven para estabilizar. Si no se ponen los condensadores va a funcionar, ¿vale? O sea, yo le pongo al PIC 1684 el cristal de 4 MHz, si no le pongo condensadores, realmente hay unos condensadores en la placa, los contactos y demás, llevan sus propios condensadores. Estos condensadores son para estabilizar la señal, digamos que para filtrar que no haya ahí tantos picos en la señal, ¿vale? Ayer no me acuerdo, alguno de vosotros, no sé si estaba por aquí, haciendo una práctica con el 555 metiéndolo como señal de reloj de un contador.
Por otro lado, veis que aquí lleva una RS y dicen que una resistencia serie se puede necesitar para determinados tipos de cristales, ¿vale? Yo en la práctica este montaje no lo he visto nunca con resistencia, ¿vale? ¿Qué va a hacer esa resistencia? Lo que va a hacer es limitar la corriente que circula por aquí, ¿vale? Para determinados en modo HS de alta velocidad, que es lo que está aquí, se pueden necesitar en HS y algunas veces en modo XT, para evitar que las corrientes que circulan por aquí es una resistencia de alimentación. No sé si ven por ahí los valores, pero sería una resistencia pequeñita, ¿vale? De unos cuantos ohmios, simplemente para limitar corriente, ¿vale? Por lo demás, ya digo, habitualmente yo no lo he visto puesto en ningún circuito práctico, no digo que no lo haya, ¿vale? No lo he visto. Y normalmente pues simplemente vamos a poner el cristal y los condensadores. Los valores de los condensadores pues nos los dan por aquí, ¿vale? Cuanto más alta es la frecuencia de funcionamiento, más pequeños son los condensadores, porque es que si le ponemos unos condensadores muy grandes, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer esto, ¿vale? Con lo cual nos cargamos el flanco, ¿vale? Entonces esos condensadores tienen que ser pequeños, pueden ser un poco más grandes cuanto más baja sea la frecuencia, pero si los pones demasiado pequeños, este problema puede que no lo elimines, ¿vale? Pero ya digo que habitualmente si no se ponen los condensadores también suele funcionar. Lo que pasa es que en determinados casos puede haber cosas raras que esté generando algún pico. Normalmente depende del tipo de circuito en el que se monte esto. Si lo montamos en una protoboard, la protoboard ya lleva capacidades entre una tira y otra tira. Si lo montamos en la placa de circuito impreso, depende de cómo sea la placa de circuito impreso. Normalmente la propia placa de circuito impreso ya tiene capacidades de unas pistas y otras, con lo cual es fácil que funcione casi siempre. Pero bueno, en los de microchip me recomiendan esos valores, pues mejor ponerlos, ¿vale? Por lo menos en un montaje definitivo. Si estamos haciendo pruebas, pues muchas veces no pasa nada, ¿vale? En un montaje definitivo, pues mejor poner dos condensadores. Aparte son condensadores de lenteja que no ocupan nada prácticamente, ¿vale? Ya sabéis que aparte de esto, siempre en los circuitos lo que es muy conveniente meter condensadores por todos lados, condensadores en las alimentaciones, precisamente para evitar que estas cosas ocurran en las líneas de alimentación. Circuitos digitales, circuitos en los que tenemos señales de reloj que son cuadradas, ¿vale? Una señal de reloj ideal va a ser un flanco de subida totalmente vertical, un flanco de bajada totalmente vertical. Eso ya sabéis de radio que eso tiene componentes en todas las frecuencias, idealmente tiene componentes infinitas, ¿vale? ¿Eso qué ocurre? Pues que estamos radiando y a frecuencias cuanto más altas, un pin, es decir, el metal que tiene el pin, una pista de circuito impreso pequeñita, de unos cuantos centímetros o incluso milímetros, pues si estamos en frecuencias muy altas, eso se convierte en una antena relativamente eficiente, con lo cual este circuito está radiando por un lado y está recibiendo por otro, ¿vale? Con lo cual todo eso se va metiendo de unas líneas a otras, aparte que se puede ir por la propia alimentación, es decir, si se genera un ruido, ese ruido se mete por la alimentación y por la alimentación se va a otro. Entonces, ¿qué es conveniente siempre? Pues en cualquier circuito que esté montando, yo tengo el PIC, y el PIC tiene por un lado la VDD y por otro lado la masa, pues la cosa es poner un condensador entre este pin de aquí y este pin de aquí, lo más cerca posible de la alimentación, ¿vale? Y si puede ser incluso un montaje así, sería lo más conveniente, desde el pin de alimentación hasta el pin de masa, lo más recto posible. Pero vamos, ante la duda de que pueda estar recto, lo más cerca posible del pin de alimentación, ¿vale? Esto va a ser siempre en todas las placas de circuito impreso, van a tener que llevar sus condensadores, ¿vale? Si veis cualquier circuito, yo que sé, un teléfono móvil de cualquier circuito de mar, veréis que hay condensadores por todos los lados, ¿vale? Para condensadores que sean para otra cosa, pero la gran parte de los condensadores que se ponen son estos condensadores de desacoplo, ¿vale? Por la función de esto es una cosa similar, ¿vale? Nosotros típicamente en circuitos de mediana frecuencia y demás, pues estos condensadores de desacoplo que digo los vamos a poner de 100 años, ¿vale? Porque
suelen estar entre 15 y 33 picofarads. Lo más normal es que veáis condensadores de 22 picofarads. Bueno, entonces este va a ser el montaje típico. Esto le vamos a tener que decir, lo vamos a tener que programar en la palabra de configuración. Es decir, yo utilizo este montaje, utilizo este, y en la palabra de configuración del micro, cuando lo programo, le tengo que decir qué reloj estoy utilizando, ¿vale? La palabra de configuración del micro, si os acordáis, es una palabra que va en memoria del programa, es decir, es esta palabra de aquí, de 14 bits, ¿vale? Y aquí, con estos 2 bits de menor peso, le voy a decir qué tipo de oscilador voy a utilizar, ¿vale? La palabra de configuración lo puedo programar, yo me voy al programador del LE y cuando lo estoy programando le puedo poner la palabra de configuración a mano. Pero es más cómodo ponerla en el código, aunque para que vaya ya, es decir, para no tenerla que estar poniendo cada vez que programo, ¿vale? Y aquí en este caso pues estaríamos especificándole XT, oscilador XT, que sería esta opción de ella. Ojo, por defecto la palabra de configuración va todo a unos, con lo cual si yo no le especifico el oscilador, lo estoy configurando con oscilador RC, ¿vale? Y eso quiere decir que si no le pongo un oscilador RC no va a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto al oscilador. El tema del reset. Bueno, el reset vamos a tener en el micro, ¿vale? Vamos a tener un pin que es el reset, el MCLR, ¿vale? Esa va a ser una de las fuentes de reset. Se va a resetear cuando le activo ese pin. Pero no es la única opción, ¿vale? Voy a tener más opciones de resetear el micro. Por un lado, bueno, aquí tenéis las distintas fuentes de reset, ¿vale? Ahora las vemos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se produce un reset? Cuando se produce un reset, el micro salta a la posición número 0. Es lo único que pasa, ¿vale? La mayor parte de los registros y demás no se ven afectados. Es simplemente un salto a la posición inicial. Por ejemplo, si estoy sacando algo por el puerto B, pues eso que estoy sacando por el puerto B se queda ahí, ¿vale? El puerto B no se borra. Y eso ocurre con muchos registros. Hay una tabla, dentro de las tablas de memoria, me van a venir los valores que tienen determinados registros cuando se produce un reset, cuando se produce un reset por inicio de la alimentación y demás, ¿vale? Entonces ahí entramos en el tema de cuáles son las fuentes de reset. Bueno, pues un reset se puede producir por el reset externo, por el pin MCLR. Es un pin activo a nivel bajo que en funcionamiento normal ejecuta un reset. Es decir, el micro está funcionando, le activo ese pin y se produce un reset. Cuando el micro está en el clip, despierta al micro, ¿vale? Es decir, no lo resetaría, sino que se despierta. ¿Seguro? Esto va a pasar así normalmente. El micro está durmiendo, si cuando se le resetearía, no se resetea, sino que se despierta. Otra opción que vamos a tener sería el Power on Reset. El Power on Reset es un pulso de reset al detectar que sube la alimentación. Es decir, yo tengo el micro apagado, enciendo la alimentación, en la tensión de alimentación va subiendo la tensión, no sube inmediatamente desde 0 hasta 5 voltios, sino que va subiendo, y cuando el micro detecta que esa tensión está subiendo, digamos que el micro empezaría a funcionar, pero empezaría a funcionar mal. Bueno, pues empieza a funcionar, detecta que la tensión está subiendo y está por debajo de un umbral, y lo que hace es activar el reset, de forma que se queda reseteado, hasta que la tensión llega a un determinado punto, ¿vale? Esto me permite hacer que el micro funcione con el MCLR, que es una configuración muy típica, ¿vale? De forma que yo tengo el MCLR y lo tengo así. A la
muy buena. Es decir, que sube, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir y tarda un tiempo en estabilizarse. Pues que el Power on Reset me activaría el micro, pero luego después la tensión caería y empezaría a funcionar mal. Entonces hay un mecanismo que se llama el Power Up Timer, ¿vale? Esto se habilita con el bit PVRT, que lo habéis visto en la palabra de configuración. En realidad es un bit que en el registro de configuración, pero que tenemos, se configura con la palabra de configuración. Es un pulso extra de 72 milisegundos añadido al Power on Reset. Es decir, el micro detecta que sube la alimentación, cuando ha subido la alimentación a un nivel aceptable, sigue manteniendo el reset durante 72 milisegundos, ¿vale? Es un oscilador RC interno que va totalmente separado de todo lo demás. O sea, es totalmente separado. 72 milisegundos es un tiempo muy largo para un micro, ¿vale? 72 milisegundos a un microsegundo son 72 milisegundos que podría ejecutar ¿vale? Entonces es un tiempo suficientemente largo como para que una fuente de alimentación se estabilice sin ningún problema, ¿vale? Bueno, por último, el oscilador de startup es el oscilador de inicio. Cuando estamos trabajando con un oscilador a cristal, es un pulso extra de 1024 ciclos de reloj después del Power Up Timer, ¿vale? Es decir, podrían ejecutar también muchas instrucciones con esto, pero no tanto, ¿vale? Permite al oscilador estabilizarse bien, solo en los modos de cristal. ¿Por qué está esto? Bueno, pues porque cuando nosotros estamos trabajando con un oscilador a cristal, enciendes la alimentación, el oscilador a cristal empieza a oscilar y tarda un tiempo en que esa oscilación mantenga la frecuencia fija. Al principio pues, puede haber variaciones de frecuencia. Hay otro reset, que este no siempre está activado, bueno, los anteriores tampoco, el OST, el oscilador de startup, solo está activado cuando tenemos un circuito de reloj con cristal y además tengo activado el Power Aware Timer, ¿vale? Si no, el micro empieza a funcionar inmediatamente. El Brown on Reset es un reset que se produce cuando se detecta una caída en la tensión de alimentación, ¿vale? Es decir, yo tengo 5 voltios, esos 5 voltios pueden tener unas ciertas variaciones, puede ser 4,8, puede ser 4,9, 4,7, pero va a haber un nivel en el que ya encaja como válido porque podría funcionar más. Esto se suele fijar depende de los micros. Hay micros en los que se puede configurar, por ejemplo 4,2 voltios, 4,4, no sé si 3,7, bueno, tiene distintos valores que se pueden configurar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si la tensión de alimentación cae por debajo de eso, se hace el reset como si estuviéramos en el Power on Reset, ¿vale? Entonces empezamos otra vez el procedimiento. Esto para evitar, pues, por ejemplo, que haya un salto inesperado, no sé qué, y bueno, pues por lo menos empezamos desde una situación conocida. Se hace un reset en condiciones y vuelve a empezar a funcionar, ¿vale? Como reset también tenemos, aunque es un tipo distinto de reset, tenemos el perro guardián, el Watchdog Timer, ¿vale? Perro guardián es un temporizador RC interno, es decir, que también va totalmente aislado, totalmente separado, funciona solo, por hardware, con un periodo nominal de 18 milisegundos, es decir, cada 18 milisegundos se da la vuelta, se resetea. Se le puede asignar el prescaler, si os acordáis, veíamos el otro día cuando veíamos el temporizador, estaba aquí, ¿vale? En el registro opción tenemos el prescaler y el prescaler se le puede asociar con el bit PSA, se le puede asociar o al perro guardián o al temporizador. Si lo tenemos asociado al perro guardián, hace una división de frecuencia entre 1 y 128, ¿vale? Con lo cual, pues estaríamos hablando desde 18 milisegundos hasta 18 por 128 milisegundos, ¿vale? Bueno, como es totalmente separado del micro, funciona incluso en modo sleep, ¿vale? El micro puede estar durmiendo, pero el temporizador sigue funcionando. En desbordamiento, ¿qué es lo que hace? En principio un reset, ¿vale? Es decir, en modo normal realiza un reset, resetea el micro, con lo cual el micro saltaría y empezaría a ejecutar código desde la primera instrucción. Esto
para qué va a ser? Bueno, pues va a ser, imaginaros, estamos haciendo un sistema crítico, yo qué sé, el control del ABS del coche, ¿vale? No conviene que se quede colgado en un momento determinado, ¿vale? Entonces, si por cualquier cosa se queda colgado, pues porque hay mucho ruido, ¿vale? En un coche se va a generar mucho ruido electromagnético. Cualquier sistema en el que haya motores y tal, pues va a generar mucho ruido electromagnético. Ese ruido puede hacer que cambie un bit en determinado punto, que haya una variación de la tensión de alimentación, etcétera, y puede hacer que eso se cuelgue. Entonces, si se cuelga, pues saltaría, pasados 18 milisegundos, saltaría el perro guardián, resetearía el micro y en 18 milisegundos tendríamos el micro funcionando de nuevo correctamente desde el principio, ¿vale? Entonces, claro, yo lo que no quiero es que en un funcionamiento normal el micro se esté reseteando cada 18 milisegundos, ¿vale? Sino que no quiero que se resetee. Entonces, hay una instrucción, que es la instrucción CLR-VDT, que borra el perro guardián. Vale, decir, vuelve al principio, empieza a contar los 18 milisegundos, vuelve al principio. Yo tengo que tener mi programa metido en un bucle, de forma que antes de que pasen 18 milisegundos le esté borrando el perro guardián. Y entonces, mientras eso esté funcionando correctamente, el perro guardián no se desborda. Si mi programa se queda colgado y deja de borrar el perro guardián, 18 milisegundos más tarde, como mucho, el perro guardián se desborda y me resetea. ¿Vale? Sería el funcionamiento. El modo. Hay otro funcionamiento que es el modo sleep. Si el micro está durmiendo, el perro guardián sigue contando y pasados esos 18 milisegundos lo despierta, ¿vale? Pero no lo resetea. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para hacer sistemas de bajo consumo, ¿vale? Es decir, imaginaros, yo tengo un sistema que cada 5 minutos tiene que tomar una medida de temperatura y almacenarlo, y ya, ¿vale? Entonces, cada 5 minutos tiene que hacer algo. Ese algo que hace tarda pues unos microsegundos, ¿vale? Entonces, pensar, no, 100 microsegundos, pues cada 5 minutos está trabajando 100 microsegundos. El resto del tiempo puede estar metido en un bucle infinito, con lo cual está gastando igual, pero no está haciendo nada, o lo puedes mandar a dormir. Si lo mandas a dormir, quiere decir que el 99,9% del tiempo está durmiendo, por lo tanto no está consumiendo, ¿vale? Esto es estupendo para un sistema que vaya con baterías, ¿vale? Si yo quiero que vaya con baterías y que no gaste, pues lo tengo durmiendo todo el rato y lo despierto cada cierto tiempo. ¿Qué puedo utilizar para despertarlo? En otro micro, por ejemplo en el PIC1688, puedo utilizar el temporizador 1 con un cristal externo y demás, pero aquí no tengo nada de ese estilo. Entonces puedo utilizar el perro guardián. Configuro el perro guardián con el prescaler para que se despierte cada cierto tiempo, no me va a llegar a 5 minutos, porque me llega a 18 milisegundos por 128, ¿vale? Pero bueno, pues cada cierto tiempo lo despierto, veo que no han pasado los 5 minutos y se vuelve a dormir, otra vez, ¿vale? Y así, pues que cuando se despierte 30 veces o 50, pues entonces me tome la muestra de temperatura y se vuelva a dormir, ¿no? El perro guardián se habilita o se deshabilita con el bit VDT del registro de configuración, que por defecto está activado, ¿vale? Entonces, si no tocamos la palabra de configuración, ¿qué va a pasar? Que hacemos un programa y vemos que no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque no dura más de 18 milisegundos, ¿vale? Entonces se queda ahí y se está reseteando continuamente. Si no queremos hacer nada crítico, pues lo podemos tranquilamente deshabilitar, ¿vale? Si va a haber alguien ahí para que si se queda colgado lo apague y lo vuelva a encender, ¿vale? Pues se puede hacer, ¿vale? Pero si va a estar en una nave espacial, es mejor que no confiemos en que tenga que nadie a apagarlo y volverlo a encender, ¿vale? Cuentan, no sé si será verdad, pero cuentan que uno de los primeros virus que hubo se llamaba el virus de la galleta. Era en los tiempos de MS2 y era un virus de esto que de repente salía por pantalla y decía, dame una galleta. Y le tenías que escribir galleta. Y seguía funcionando. Era un virus de esto gracioso. Era un virus de esto graciosito, ¿no? No hacía nada malo, no formateaba el disco duro ni nada de eso. Pero cuentan que en algunas sondas espaciales que mandaron se quedó infectada con el virus. Claro, imagino que me pegó una leche. Allí saldría, dame una galleta y no había nadie para darle la galleta. Así que adiós a las sondas espaciales. Entonces, bueno, pues para esas cosas es para lo que sirve un perro guardián, ¿vale?
sube la alimentación. Si yo tengo conectada la alimentación al MCLR, pues a la vez que sube la alimentación, sube el reset, ¿vale? Se va a producir el power of reset interno mientras la alimentación, en el momento que la alimentación sube un poquito y hasta que llega a un determinado umbral, que estará pues eso, por encima del rango de reset, de los 4 voltios y medio típicamente, que es con lo que puede empezar a funcionar, más o menos, y a partir de ahí, pues si le hemos puesto el temporizador de power up, si no, aquí directamente empezaría a funcionar, ¿vale? Si le hemos activado el temporizador de power up, entraría aquí un pulso de reset todavía, y si estamos en un modo a cristal, después de ese pulso de reset, llegarían todavía otros 1024 ciclos. Es mucho más corto que el pulso del power up timer, ¿vale? Pero bueno, sería otro tiempo más. Durante todo este tiempo, que es lo que está representado aquí, el micro está reseteado hasta que llega aquí. Y a partir de aquí, pues fijaros, tal como está representado esto, aquí puede haber una oscilación en la tensión de alimentación y aquí pues ya estaría estable y a partir de aquí es cuando empezaría a funcionar ¿vale? Por eso, bueno, pues yo creo que salvo que haya alguna razón para no hacerlo de esa forma, el power up timer es interesante, conveniente, tenerlo activado. Si veis por ahí, hay mucho código que vemos la palabra de configuración y en la palabra de configuración en la palabra de configuración es muy típico ver PWRTE off, ¿vale? Power up timer apagado, ¿vale? Y dice, ¿para qué? Si estás haciendo, o sea, si estás haciendo un sistema que necesitas que cuando enciendes la alimentación entre a funcionar inmediatamente, es decir, estamos hablando de tarde unos cuantos microsegundos nada más, le apagas el power up timer. Pero si estás haciendo un sistema que te da igual que tarde 70 milisegundos más en entrar a funcionar, pues se le habilita el power up timer, ¿vale? Y así te evitas problemas de que se quede colgado porque la alimentación no sube suficientemente rápido o sobre todo porque hay variaciones en la alimentación que es muy normal. Es decir, yo tengo una alimentación que va, ¿no? Como aquí, con un interruptor, los interruptores, esto mete rebotes, ¿vale? Cualquier tipo de interruptor mecánico va a meter rebotes. Esos rebotes implican que la alimentación pues, puede tener ahí una oscilación, ¿vale? Hombre, que tienen la fuente de alimentación, tienen unos condensadores, depende de dónde esté metido. Si cortas antes de la fuente de alimentación y luego los condensadores gordos van después, pues eso se va a estabilizar. Si tienes un interruptor que va detrás de esto, pues ahí seguro que van a aparecer esos pulsos, ¿vale? Y pueden dar problemas. Bueno, aquí tenéis diagrama, esto puesto como lo ponen mucho en los datasheets de microchip, sería el diagrama de bloques del REST, ¿vale? De dónde puede venir, pues puede venir del pin, puede venir del perro guardián, puede venir de la alimentación, el power on reset, o puede venir del oscilador, ¿vale? Y aquí pues, cada uno de estos se habilita o se deshabilita con determinado pin, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis, esta es la tabla que comentaba antes. Estos son los valores que van a tener determinados registros después de un reset, ¿vale? Lo miramos con algunos de los de arriba. Aquí la idea es registro, la dirección, cómo va a estar en un power on reset. Y si veis en un power on reset, sé cómo va a estar el PCL, es decir, el contador del programa, sé cómo va a estar el status, que sí que se pone en fijos. El PCLAT no lo hemos visto todavía, pero también tiene que ver con las direcciones, lo mismo que el PCL, y el registro de interrupciones, y poca cosa más. Estos se ponen a cero, ¿vale? Y los X significa que no lo sabemos, es decir, cuando yo enciendo la alimentación, ¿cómo está el TMR0? Ni idea, con el valor que le dé la gana. ¿Cómo está el puerto B? Como le dé la gana, ¿vale? Si lo miramos en Proteus, seguramente estarán todos a cero, ¿vale? Porque, bueno, pues Proteus es Proteus, es decir, es un simulador, y no pone las cosas de
¿qué es lo que vemos? Pues vemos que hay algunas cosas que cambian y otras que se quedan con U, ¿vale? U quiere decir un change, es decir, no cambia. Pues, por ejemplo, el TMR0 no va a cambiar, se va a quedar con lo que tenga, los puertos no van a cambiar, ¿vale? Y bueno, pues va a cambiar alguna cosa del registro de status, el contador del programa, el PCLAT, el INCON y poca cosa más. Si nos despertamos desde un sleep, ahí sí que no cambia nada, ¿vale? Si veis algún bit de registro de status, que precisamente son los bits que me dicen que me he despertado de un sleep, ¿vale? Pero el resto de registros pues quedan como estaba, ¿de acuerdo? Con el contador del programa, cuando se produce un reset de verdad, se va a la posición 0. Cuando me recupero de un sleep, me voy a la posición siguiente, a la que estaba aquí. Continúa ejecutando el código de forma normal. Bueno, más cosas. Las interrupciones. El mecanismo de interrupción es un mecanismo que va a permitir que, por ejemplo, yo estoy esperando a que alguien pulse un pulsador. Hay dos formas de hacer esa comprobación de la entrada-salida. Bueno, en realidad ahí tenéis, pero este micro no tiene la tercera. Esta opción sería por NEA y no. La atención de entrada-salida se pueden hacer de dos formas: por muestreo, que es lo que se llama poly, que significa estar mirando continuamente. Por ejemplo, yo tengo un sistema en el que hay un pulsador, ¿vale? Un pulsador que alguien puede tocar para, yo qué sé, cambiar de modo, hacer que algo cuente, lo que sea, ¿vale? Entonces el polling consistiría en que yo esté en un bucle en el programa mirando continuamente ese bit, o ese pin del puerto, ¿vale? Esa es una opción. Así lo que estamos haciendo es, digamos, perder mucho tiempo. Por ejemplo, el micro no puede estar durmiendo, ¿vale? Porque tiene que estar en el código comprobando el o se puede hacer por interrupción, ¿vale? Interrupción consiste en que hay un hardware específico dentro del micro que yo le digo, avísame cuando alguien toque este pulsador, ¿vale? Y cuando alguien toca ese pulsador, el propio hardware que hay ahí avisa al microcontrolador, ¿vale? Entonces, esto estoy hablando de ponerle un pulsador. Bueno, pues esa es una de las opciones. Estaríamos hablando, aquí hablamos de fuentes de interrupción. Esa sería la interrupción externa. Le pongo en el pin RB0, que es lo que se llama ahí, conectado ese pulsador, y sería esa interrupción. Cuando me dé un flanco, y se puede programar si es de subida o de bajada, pues me va a avisar al micro. Otra sería el desbordamiento del temporizador. Cuando se desborda el temporizador, yo puedo estar mirando continuamente si el temporizador se desborda, o puedo programar una interrupción para que me avise. Otra sería cambio de nivel en los pines del puerto B, en los pines altos, B4, B5, B6 y B7. Y otra sería por la escritura de la EPROM. La EPROM es extremadamente lenta, de momento no lo vamos a ver, lo veremos más adelante. La EPROM es muy lenta en escritura. Cuando yo le escribo un dato, tarda milisegundos en hacer la escritura. Eso quiere decir que puedo estar ejecutando muchos miles de instrucciones mientras se está escribiendo. Entonces, puedo escribir y esperarme en un bucle a que termine la escritura, o puedo escribir y decir cuando termine me avisas. Y mientras el micro se pone a hacer otra cosa, ¿vale? Depende de lo que esté haciendo, es muy interesante utilizar las interrupciones o no. Si mi micro no está haciendo más que una cosa, más que mirar un pulsador, y cuando se mire su pulsador hago algo, pues a lo mejor no necesito las interrupciones, ¿vale? Pero si estoy haciendo varias cosas, pues sí que me va a ir muy bien tener las interrupciones. La interrupción externa y la interrupción por cambio en el puerto B despiertan al micro si está durmiendo, ¿vale? O sea que puede ser un mecanismo interesante también para ahorrar energía, ¿vale? Tenéis aquí esto diciendo que las interrupciones no son vectorizadas, que el vector de interrupción está en la posición 4 hexadecimal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando se produce una interrupción cualquiera,
el programa salta a la posición de memoria número 4 y ejecuta el código que tengamos metido ahí, ¿vale? Tanto si es la interrupción externa, como si es la interrupción del temporizador, como si es la interrupción del puerto B, como sea lo que sea, ¿vale? Eso quiere decir que no son temporizadas. Todas las interrupciones saltan a la misma posición, ¿vale? Van a ser enmascarables. ¿Qué quiere decir? Que se pueden prohibir. Yo puedo tener una serie de interrupciones, pero puedo decir, ahora están prohibidas, ahora están permitidas. Se pueden enmascarar o prohibir de forma global con un bit que se llama GIE, Global Interrupt Enable, o de forma individual para unos bits que se llaman, por ejemplo, Timer 0 Interrupt Enable, Enable, RB Interrupt Enable o EEPROM Interrupt Enable, ¿vale? Cada uno de estos. Si os fijáis, yo creo que se ve muy bien en este diagrama que nos ponen en el catálogo. Para que se produzca una interrupción me tiene que llegar un 1, ¿vale? Para que me llegue aquí un 1, tiene que venir un 1 por aquí, GIE, es decir, tienen que estar habilitadas las interrupciones de forma global. Por defecto, GIE está 0 cuando inicializamos el vídeo, ¿vale? Hay que poner esto a 1 y luego me tiene que venir un 1 por aquí. Y para que me venga un 1 por aquí, me tiene que venir un 1 de cualquiera de estas 4 entradas. Y, por ejemplo, si hablamos del temporizador, para que me llegue un 1 cuando se desborda el temporizador, me tiene que venir un 1 por aquí y otro 1 por aquí. Este es el flag. El flag se pone a 1 cuando el temporizador se desborda. Bueno, pues tengo que tener también a 1 T0 y E. Es la habilitación de la interrupción del temporizador. Tengo que tener un 1 en este y un 1 en este, ¿vale? Y entonces cuando se desborda el temporizador se produce la interrupción. Bueno, aquí tenemos el registro INCON, que es el registro de control de las interrupciones, y lo que tiene son los flags y las habilitaciones. Y vamos a ver, el GIE A1 habilita, 0 deshabilita, el EE para habilitar la EPROM, el T0IE, la habilitación de la interrupción externa y la habilitación de la interrupción del puerto. Cada una de ellas, si está 1 habilita, si está 0 deshabilita. Y luego aquí tengo los flags de las 3 interrupciones típicas. El flag del temporizador 0 se pone a 1 cuando el temporizador 0 da la vuelta. El flag de la interrupción externa se pone a 1 cuando recibo un flanco en el pin RB0 in, o el flag de las interrupciones por cambio de nivel en los pines RB7 y RB4. Se pone a 1 cada vez que hay un cambio en cualquiera de esos pines, no sé en cuál, ¿vale? Bueno, ¿cómo se manejan las interrupciones desde el punto de vista del software? Bueno, lo primero, el vector de interrupción. Yo voy a tener mi programa.
este registro? Pues nos vamos al mapa de memoria, porque ahí no lo pone. Y aquí tenemos el mapa de memoria, ¿vale? Y estaría el incon, está aquí, ¿vale? Bueno, está aquí y está aquí. Está en los dos lados, tanto en el banco 0 como en el banco 1, con lo cual no necesitaría cambiarme de banco, ¿vale? Entonces, puedo hacer BSF incon, INE, BSF incon hey, ¿vale? Y estoy habilitando, con esas dos instrucciones, estoy habilitando la interrupción externa, ¿vale? Imaginaros que yo tengo en mi circuito, tengo el PIC 1684, ¿vale? Tengo aquí conectado MCLR a VCC y tengo el pin que sería RB0 IN, pues lo tengo conectado a un pulsador, ¿vale? ¿Cómo tendría conectado un pulsador? Pues VCC, así por ejemplo, con una resistencia de escasa. Conectado al pulsador de esa forma, lo que va a ocurrir es que cuando yo lo pulso me va a dar un flanco de bajada, ¿vale? Entonces tendré que programar la interrupción externa para que funcione en flancos de bajada. ¿Dónde se hace eso? Se hace en el registro Option. A ver, registro Option. Tenemos este bit de aquí, int edg. Si es un 1, la interrupción es el flanco de subida, en el pin RB0. Si es un 0, la interrupción es el flanco de bajada. Es decir, tengo que poner a 0 este bit de aquí, ¿vale? ¿Dónde está el registro Option? Registro Option, aquí no está, ¿vale? En el banco 1. Entonces, aquí haría BSF status RP0 BSF interrupción en flanco bajada, un 0, ¿vale? Entonces, BCF opción red, coma, y el bit se llama int.edg, y BCF status RPC. ¿Vale? Aparte, ya que estoy aquí, voy a configurar ese pin como entrada. Sería BSF por B, C, ¿vale? Lo configuro como entrada. Y ya voy a configurar otro pin como salida para sacarlo, ¿no? Por hacer algo. Voy a configurar BCF por B, 7, ¿vale? Estoy configurando el pin RB7 para configurarlo como salida. Voy a poner un boolean. Ahora hago así. BCF status RB. Pongo comentarios. Esto sería cambio de banco, ¿vale? Paso al banco 1. Esto sería la configuración de flanco de bajada.
sería RB0 entrada, esto sería RB7 salida, y con esto me vuelvo al balcón. Con esto ahora me cojo y me pongo aquí con una resistencia, un LED. Vale, pues por ahí podría sacar datos y hacer algo con ello. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que cada vez que se pulse, cada vez que haya una interrupción, se cambie el dato. ¿Vale? Perdón, esto que he puesto aquí por B no sería por B, sería triple, porque es la configuración. Esto es gris y esto es gris. Pongo a 1 triple 0, estoy configurando el pin como entrada. Pongo a 0 triple 7, estoy configurando el pin como entrada. Aquí estoy inicializando el pin a 1, de forma que cuando empiezo el programa el LED estaría encendido. Y aquí lo dejaría en un principio, ¿vale? No quiero hacer nada más en el programa principal. El resto lo voy a hacer por la interrupción. Aquí ahora pondría la etiqueta de interrupción. Aquí lo normal es que el programa principal sí que esté haciendo cosas, ¿vale? Esté haciendo cosas y mientras la interrupción pues pueda hacer otra cosa, ¿vale? Pero bueno, en este caso como el programa es tan sencillo pues no va a hacer nada. Entonces aquí, interrupción. Y ahora comentaré algunas cosas que hay que meter en la interrupción, pero en principio, ¿qué es lo que quiero hacer con la interrupción? Que me conmute el LED, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a hacer que el LED conmute? Si está a 1 que se ponga a 0, si está a 0 que se ponga a 1. ¿Cómo se puede hacer eso? Haciéndole una hora exclusiva, de forma que cambie el valor. Sería estoy con el pin 7. Estoy cargando esto, le cargo esto en el acumulador, sería un 1 en todos los demás ceros, un 1 en el bit 7. Y hago una hora exclusiva. Y ya está. Ahora en realidad vamos a ver que aquí arriba y aquí abajo hay que meter algo. Ahora comento un poco. Pero este sería el código. Es decir, cuando se produce la interrupción, voy a hacer una hora exclusiva entre lo que tengo en el puerto B poniendo un 1 aquí. La hora exclusiva donde le pongo un 1 lo que hace es que conmuta, ¿vale? Una hora exclusiva con un 1 como un inversor, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer es que cada vez que llegue a la interrupción me va a conmutar el LED que haya puesto en esa posición, ¿vale? Me faltaría hacer una cosa que es como el flag de interrupción el flag de interrupción se ha activado. Al venir aquí a la interrupción, tengo que borrarlo a mano. Sería BCF y con, coma, esto es int F. Vale, borro flag. ¿Por qué? Porque si no lo borro, cuando salga de la interrupción, se piensa que se ha vuelto a producir la interrupción y vuelve a entrar. Entonces no saldría nunca de la interrupción. En realidad sí que saldría y volvería a entrar, saldría y volvería a entrar. Y se quedaría ahí conmutando el ¿vale? Con esto lo que estoy garantizando es que cada vez que se pulsa el
un flanco de bajada, se produce la interrupción, al producirse la interrupción, salta a la posición 4 de memoria, desde la posición 4 de memoria viene aquí, ejecuta este código y hace que conmute el texto. ¿Vale? Bueno, cuento esto por encima de este modelo de móvil. La interrupción es asíncrona, entonces eso quiere decir que se puede producir en cualquier instante del tiempo. ¿Vale? Como se puede producir en cualquier instante del tiempo, va a ser necesario guardar cualquier cosa que se vaya a modificar. Y eso quiere decir que hay que meter una serie de código para recuperar algunas cosas, ¿vale? Para guardar algunas cosas, el status y el acumulador, y luego recuperarlas al final de la interrupción. Eso quiere decir que hay una parte de código que sería el de lo que se llama guardar el contexto y recuperar el contexto, que hay que meter en las rutinas de interrupción, que sería lo que faltaría ahí. Entonces, esto que he puesto aquí que falta sería lo de guardar el contexto, que sería este código que tenéis aquí. ¿Vale? Tal cual. ¿Por qué? Lo dice Microchip. El próximo día lo explico por qué. Pero serían estas 3 líneas